Josué capítulo 11 comienza diciendo que cuando Javín, rey de Hazor, se enteró de todo esto, envió mensajeros a Jobab, rey de Madón, el rey de Simrón, al rey de Aksaf. Así es como empieza este capítulo número 11, donde desde el verso 1 hasta el verso 5 nos describen cómo varios reyes se ponen de acuerdo para salir a pelear contra Josué. Pero vemos que desde el verso 6 hasta el verso 15 el Señor va a estar con Josué y con su pueblo para combatir a estos reyes. Nos dice en el verso 6 que el Señor le habló a Josué y le dijo que no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y les quemarás sus carros. Y Josué y toda la gente de guerra con él vinieron de repente sobre ellos junto a las aguas de Merom y los atacaron. Y ahí describe hacia adelante entonces todo lo que Dios le había dicho es exactamente lo que sucede. Todos aquellos son vencidos y entregados por el Señor. Luego vemos desde el verso 16 hasta el verso 23 el propósito del Señor a través de un resumen de todas las conquistas que se han logrado por parte de Josué, y nos dice en el verso 20 que la intención del Señor fue que ninguno de ellos se rindiera ni le ofreciera la paz, sino que se endureció su corazón para que se enfrentaran en batalla con Israel a fin de que pudiera destruirlos por completo sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara tal como el Señor había ordenado a Moisés. Termina este capítulo con el verso 23 diciéndonos que tomó pues Josué toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor había dicho a Moisés, y Josué dio la tierra por heredad a Israel conforme a sus divisiones por sus tribus. Entonces la tierra descansó de la guerra. ¿Qué es lo que podemos, hermanos, meditar de este capítulo número 11? Lo primero que podemos observar es que todos estaban en contra de Josué. Todos los reyes de ese momento, así como en capítulos anteriores, se oponen a Josué con todo su ejército. Podemos ver entonces que hay un grupo de gente que quiere unirse contra este pueblo de Israel, y eso lo vemos a través de Jesús. Luego en el Nuevo Testamento que también todos los malvados se unen contra el Señor, lo podemos ver en el libro de los Hechos también, donde vemos que todos se oponen a la iglesia del Señor, y es que así es el camino cristiano, es un camino en donde se oponen a la verdad. Sin embargo, triunfa Josué, triunfa la iglesia, triunfa el cristiano cuando usa las herramientas que el Señor nos ha dejado, los medios de gracia, para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Lo que debemos hacer es confiar en el Evangelio, confiar en la palabra de Dios y saber que Dios va a llevarnos a la victoria, aunque todos se opongan sobre nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido que vencemos al pecado, vencemos a la muerte, vencemos a las cosas que van contra nosotros cuando descansamos y vivimos en la palabra de nuestro Dios. También es interesante aquí ver que cómo Dios endureció el corazón de estas personas, hace recordar al faraón, pero también hace recordar en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, donde Pablo argumenta esto en Romanos capítulo 9, mostrándonos que el Señor ha endurecido el corazón de Faraón, mostrándonos que el Señor ha endurecido el corazón de aquellos que no han creído en Él, y podemos ver ahí a un Dios soberano. Podemos ver ahí a un Dios que actúa soberanamente según su plan. Él salva a quien quiere, Él juzga a quien quiere, Él es Dios, hace tal como Dios quiere. Y podemos ver que así ha hecho con nosotros. Nosotros hemos creído porque el Señor ha querido que nosotros seamos salvos, nos ha mostrado su gracia, su misericordia, y no hay ningún mérito en nosotros por el cual podamos decir hemos sido salvados por esto. Solamente fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos también la obediencia en este capítulo de Josué. Hemos visto cómo él obedece, hace todo de acuerdo a lo que Dios le había mandado a Moisés, y él simplemente estaba repitiendo exactamente todas las cosas que Dios había mandado a Moisés. Los verdaderos cristianos, los verdaderos seguidores del Señor, lo que hacen es guardar los mandamientos del Señor. Lo que quieren hacer es hacer tal como el Señor ha revelado en su palabra las cosas. Eso es ser un verdadero discípulo del Señor, que muestra a través de su obediencia el vivir para la gloria de Dios. Jesús dijo en una ocasión: ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo?
Lo mismo es para nosotros. Si nosotros decimos ser seguidores del Señor, entonces estaremos viviendo conforme a la palabra de Dios. Y si es que no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de confesar nuestro pecado y de arrepentirnos de nuestra maldad, confiando en el Evangelio de nuestro Señor.